¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Mirar, en los últimos días he podido escuchar cómo algunos creadores de contenido se centraban en la técnica de un retrato que se le había hecho al monarca inglés, Carlos III, que parece ser es el primero que se hace desde que accedió al trono hace unos meses. Lo cierto es que yo no voy a entrar en el juego de analizar el retrato porque el punto que a mí me interesa es hablar sobre la técnica pictórica. Preguntémonos lo siguiente: ¿qué importancia debemos dar a la técnica en el arte actual? Es decir, ¿es tan importante tener una buena técnica para que la obra sea destacada? ¿O por el contrario, la técnica nos indica si debe ser denostada? Bueno, pues he de decir que, en mi opinión, tener una buena técnica no es nada malo, pero que no hace una obra de arte, sino que hay otros componentes que son tan importantes, si no más importantes, a la hora de analizar un trabajo. No es la primera vez que yo hablo sobre Antonio López. Tiene una técnica muy depurada. Sus composiciones más conocidas, con esos paisajes urbanos de Madrid, nos muestran a un artista que domina el uso de los pinceles y que es capaz de pintar de forma bastante lenta, eso sí, con un detallismo que podríamos calificar como asombroso. Pero no me gusta. Creo que a sus trabajos le falta algo más. Le falta un discurso que complemente lo que estamos viendo, que, para mí, se queda solo en un buen ejercicio de dominio. En el mundo actual, con tantas posibilidades de estudiar, de formarse, de practicar, muchos serán capaces de conseguirlo. No es algo que le ocurra solo entonces a Antonio López, sino que también hay otros artistas que se han dedicado a esta práctica artística y por los que siento una cosa parecida, ¿no? Una práctica que nosotros denominamos hiperrealismo. Hegel quizás fue el primero en hablar sobre el espíritu en la obra de arte. Él distinguía entre lo bello natural y lo bello artístico, y nos decía que la diferencia entre uno y otro se encontraba en que lo bello artístico tiene algo que supera el concepto tradicional de belleza, y eso que lo supera es el espíritu. Se trata de un término, este espíritu, difícil de definir, pero que se presenta como superior a todas las creaciones naturales. El espíritu aparece unido a cuestiones que tienen que ver con la verdad o la veracidad, planteamientos que serán retomados por otros filósofos durante el siglo XX como uno de los elementos importantes o uno de los componentes importantes de la obra de arte. Y toda esta cuestión lleva a Hegel a decir que el arte ha muerto, pero no significa que no continúe. Es decir, para el filósofo lo que ha muerto es el arte tal como lo conocíamos hasta que se produce su liberación. Es decir, en representaciones que tenían que ver pues bien con lo religioso, lo mitológico o lo retratístico. La liberación del artista de los encargos le otorga libertad para realizar otro tipo de creaciones, donde la belleza de las mismas aparece unida al espíritu. Desde entonces se produce una nueva manera de crear. Esta idea del espíritu es retomada por Adorno en su teoría estética. Allí nos dice que es imposible separar la obra de arte del espíritu. La obra de arte en sí es solo una cosa, pero el espíritu es la fuerza interior que esa obra posee y será el encargado de realizar el proceso de mediación entre la creación del artista y el espectador que contempla el trabajo. El espíritu es el éter de las obras de arte, aquello que habla a través de ellas, o bien lo que convierte en escritura aquello que tenemos representado. Y es que, aunque pensemos que no es así, arte y filosofía se encuentran unidos con mayor profusión desde los años 60 del siglo pasado, y esa esencia de la filosofía la encontramos en el espíritu de la obra. La espiritualización de la obra de arte nos dice que la apariencia exterior tiene que pasar por el interior y que sin uno no existe lo otro y viceversa. Pero bueno, no pensemos que todos los autores deben creer la verdad a pies juntillas lo que nosotros acabamos de decir, ya que algunos, y nos situamos en el lado contrario, como Félix de Azúa, argumenta en una dirección contraria, estableciendo una diferencia entre los que hacen caso a su espíritu y se encuentran en la buena dirección progresista, dice, es decir, que son arte,
y otros que son sordos y reaccionarios, es decir, que no son arte. Más bien al contrario, mirar, cuando los artistas se arrancan, dice, la pesadísima máscara que tienen, que llevan encima, y se conforman con ser lo que son, es decir, artesanos de infinito pelaje, recordad que esto lo dije Félix de Azúa, que tratan de ganarse la vida manejando innumerables materiales, incontables soportes, divertidísimos medios, dice, entonces es cuando tienen las mayores posibilidades de producir obras con una cierta relevancia para el público en general. Como podéis comprobar con estos adjetivos, no se le ve muy partidario de algunas disciplinas que han surgido dentro del ámbito moderno contemporáneo, ¿no? Calificando a los artistas como artesanos que utilizan materiales de diferente pelaje. Bien, sigamos con Azúa. Aclarando que me encuentro, en primer lugar, yo en las antípodas de su planteamiento, pero que nos ayuda, si queréis, a balancear esta primera parte del guión del vídeo. Hablar de arte contemporáneo, dice Azúa, es hablar de nuestra actual condición, sea esta aborrecible o espléndida, o más aborrecible y espléndida que las anteriores. Y eso significa hablar de nuestra insoportable condición de mentirosos, de bien nutridos lamentadores, de impotentes denunciantes de la energía ajena, de esclavos felices, técnicos que han olvidado su encanallamiento, de idiotas joviales. Todo lo negativo, es decir, lo radicalmente negativo, que nunca fue territorio del arte, sino que aparecía sutilmente cuidado por el lenguaje en torno a la filosofía, forma ahora la totalidad del arte. Y allí se muestra, nos dice Azúa, frente a nuestros ojos miopes en el espejo del arte contemporáneo. El arte ha entrado a formar parte de la vida misma de todo el mundo y viceversa. El arte contemporáneo es nuestro arte, dice Azúa, porque no cree en nada, no espera nada, no aspira a nada, no propone nada, es nada, quiere ser nada, solo puede querer ser nada y se expresa como una nadería que baila graciosamente sobre un abismo. Bueno, como veis o como he dicho, no parece muy partidario, ¿no? Pero volvamos a los clásicos. Vamos a volver a Kant, ¿vale? Que me parece que tiene mucho más que aportar al tema. Al final de la crítica del juicio, Kant introduce un nuevo concepto, que es el concepto de espíritu. Este concepto poco tiene que ver con el gusto y no abarca en algún modo lo que sería la estética de la naturaleza. Al preguntarle qué pensamos de una pintura, podríamos decir que esta pintura carece de espíritu, aunque no encontremos nada que reprocharle en cuanto al gusto. Sí puede ser bella, pero al mismo tiempo carecer de espíritu. En ese aspecto sería imperfecta, ¿no? Porque carece del espíritu, aunque, como digamos, sea agradable al gusto. El espíritu en el arte, la presencia del genio, eso es lo realmente importante, ¿no? Goya, por ejemplo, se considera una figura de la ilustración, por lo que llama la atención que tanto el filósofo, en Goya, como el pintor deben lidiar con visiones del arte posteriores a esa época. Kant habla del espíritu como el principio animador de la mente, que consiste en la facultad de presentar las ideas estéticas. Bueno, la verdad es que yo no sé si he sido capaz de convenceros. Este vídeo, además, no pretende ser un creador de tendencia. Tan solo nos hemos adentrado en el pensamiento de algunos autores para tratar de pensar si la técnica o bien la buena técnica es suficiente para la creación de una obra de arte. Parece que desde el siglo XVIII la técnica no es suficiente, sino que hace falta algo más que podemos llamarlo de múltiples maneras. Aquí ha girado en torno a la palabra espíritu, pero podríamos bautizarlo con otros nombres diferentes. Ahora, la verdad, solo me queda conocer tu opinión y que nos digas qué piensas, ¿no? Si basta con ser bueno en técnica o si esta es solo un elemento accesorio para el artista contemporáneo. Muy bien, pues este es nuestro vídeo de hoy. Yo, como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes que puedes dejar un like o bien colaborar con este canal haciéndote miembro del mismo, comprando alguno de los libros que tenemos publicado, como el último que se llama Las categorías estéticas o pues de alguna otra manera. Nada más por mi parte. No te olvides, si te apetece, dejar un comentario y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.